Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos, a todos ustedes que son parte de este discipulado, ya sea que lo estén recibiendo aquí en Honduras o en cualquier país del mundo. Les damos la bienvenida hoy al segundo tema de este discipulado, que es el que generalmente usamos, ¿verdad? Aquí en Asambleas de Dios. Y esperamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que este tiempo sea de total provecho. Hoy vamos a tratar el tema número 2 del discipulado, el tema del arrepentimiento. Y quisiera que entráramos de lleno ya a esta parte, ¿verdad? El desarrollo de las citas para dar las explicaciones debidas a esto. Pero antes vamos a entrar a un pequeño repaso de las tareas que se dejaron en la sesión pasada. Vamos a ver cuáles eran esas tareas. Gloria al Señor. Mire qué cosa, ¿verdad? Estamos queriendo transmitir a todos los alumnos que están tomando este discipulado nuestra doctrina, o sea, en qué nosotros creemos, cuál es nuestro credo, cuál es nuestra base de comunión, ¿verdad? En la cual nosotros desarrollamos, ¿verdad? Las enseñanzas en Asambleas de Dios, y es acerca de las 16 verdades fundamentales que están en nuestros manuales, ¿verdad? En nuestros reglamentos, ya sea interno o local. Ahí aparecen las 16 verdades fundamentales, y un objetivo que tenemos y perseguimos en esto es que en realidad cada uno de los que termina todo lo que es las clases estas de bautismo, ¿verdad? Este discipulado es que pues conozcan en realidad en qué es lo que nosotros basamos nuestra doctrina. Así que les hemos dejado estas tareas ya en la segunda ocasión, ¿verdad? Estudiar las 16 verdades fundamentales de Asambleas de Dios. Esperamos en el nombre de Jesús que ustedes lo hayan hecho. Y lo otro, referente al primer tema, ¿verdad? Que al pecador solo Cristo puede salvarlo. Les dejamos que leyeran el capítulo número 3 de la carta a los romanos. Así que esperamos en el nombre de Jesús que ustedes hayan cumplido esas tareas para poder seguir, ¿verdad? Para irle dando, como quien dice, un mayor interés en el seguimiento de estas clases de discipulado. Gloria a Dios. Vamos a continuar ya en lo que es el tema número 2, que es el tema del arrepentimiento. Hoy nos toca hablar de ese tema del arrepentimiento. Y la primera cita que tenemos de este tema es en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice la palabra en ese párrafo: después que Juan fue encarcelado, dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mire qué interesante esto, ¿verdad? Qué interesante, porque aquí podemos ver algo acerca de la misión de Juan. La misión de Juan el Bautista ya había sido, dice, completada, que era preparar el camino a Jesús para anunciar el evangelio. Recuerden que Juan el Bautista, ¿verdad?, era un emisario preparando el camino para que Jesucristo viniera a predicar ese evangelio de salvación, ese evangelio de arrepentimiento, de perdón de pecados. Entonces la misión de Juan fue cumplida en totalidad. Ya después nosotros conocemos cuál fue el destino de Juan, pero ya era algo preparado, ¿verdad?, por parte de nuestro Dios. El tiempo se ha cumplido significa, dice, el inicio de la predicación del evangelio del reino de Dios por parte de Jesucristo. O sea, el tiempo de la gracia había llegado. A mí me asombra esto, me llama mucho la atención el hecho de que el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, vienen y son predicadas por Jesucristo. O sea, viene Jesucristo y comienza a predicar ese evangelio. O sea, el tiempo ha llegado. Esto estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de esta grande oportunidad que iba a tener la humanidad,
pero cuando Cristo viene en carne acá a la tierra y comienza su ministerio después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, viene y comienza a predicar el evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Él inicia esto. Después los apóstoles van a seguir esto y hasta el día de hoy, imagínense que se sigue predicando este evangelio del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pero Jesucristo fue el que inició esta predicación. Muy interesante esta parte. Y dice, arrepentíos y creed, dice, la predicación ha sido esta desde el principio. No podemos creer en el evangelio de salvación sin habernos arrepentido. Esto es uno de los puntos que vamos a estar tratando a lo largo de este tema. No podemos creer en el evangelio de salvación sin habernos arrepentido. Porque este tema del arrepentimiento es como quien dice el inicio, el que da el desenlace para que una persona pueda ser salva. Si una persona no siente arrepentimiento en su corazón, no puede proceder la salvación en esa persona. Tiene que haber un arrepentimiento en la vida de la persona. Y Jesucristo inicia presentando esta grande oportunidad de parte del Padre. Gloria a Dios. Vamos a ver la segunda cita de nuestro tema. Recuerden, siempre el objetivo principal que perseguimos, uno de los objetivos principales que perseguimos es que las personas que están tomando el discipulado tengan la Biblia marcada. Por ejemplo, yo tengo mi Biblia marcada aquí, ya tengo mis citas inicial en la parte de atrás. ¿Ven? Ahí tal vez no se puede observar bien, pero aquí lo estoy mostrando. O sea, tengo ya el arrepentimiento, cita inicial, Marcos 1, 14, 15, y yo puedo seguir en todo el tema a través de la Biblia porque ya la tengo marcada completamente. Así que ahorita en esta segunda cita quiere decir que usted ya escribió en la parte de atrás de su Biblia el tema, la cita inicial, y ahora va a la segunda cita. Entonces, en esa cita inicial usted va a escribir Lucas 24, 45 y 47 y de ahí vamos a continuar de la misma forma hasta finalizar el tema. Es imprescindible que la persona que esté recibiendo este discipulado marque su Biblia, porque ahí ya con la Biblia marcada usted va a poder dar este discipulado con Biblia en mano. Con Biblia en mano usted va a poder discipular a cualquier persona. Gloria a Dios. Mire lo que dice Lucas capítulo 24, 45 y 47. Entonces les abrió, dice, el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es sumamente interesante. Ya van a ver el por qué tenemos que tomar muy en cuenta esto. Muy en cuenta esta parte del predicar en el nombre de Jesucristo. En los libros de los profetas del Antiguo Testamento estaba descrito la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí está hablando en el relato de cuando Cristo se les aparece en el camino de Maús a dos de estos seguidores de Jesucristo y les comienza a abrir el entendimiento a través de las Escrituras. Entonces, esto de Jesucristo, de la muerte y resurrección de Él, ya estaba escrito desde siglos atrás. Pero como decíamos en la primera cita, que el tiempo había llegado. El tiempo de lo que se había escrito en siglos atrás era de que Jesucristo iba a venir a presentar el evangelio de la salvación, que es a través del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque dice que la predicación del evangelio se debe de hacer en el nombre de Jesús para arrepentimiento y perdón de pecados. Y mire, en el versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es bien importante destacarlo. ¿Por qué? Porque muchos vienen y dicen, aquí vengo yo a presentarte a Jesucristo. Aquí vengo yo a presentarte a Jesucristo para que te arrepientas. Pero lo correcto en realidad es, yo vengo en el nombre de Jesucristo a motivarte, a predicarte que tú tienes que arrepentirte y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador para que tus pecados sean borrados. O sea, es diferente porque muchos van prácticamente en el nombre de ellos, pero no van en el nombre de Jesucristo a predicar el evangelio. Y quiero que comprendan esta parte porque es muy importante. Cuando tú le vas a predicar a alguien de Jesucristo, tienes que ir en su nombre. Tú vienes y le dices, bueno, vamos a anunciarle a Jesucristo, quiero tener un tiempo contigo, en el nombre de Jesús quiero predicarte la palabra. Entonces, ya ahí tienes la autoridad, de ahí abres la puerta para la salvación de aquella persona, porque no lo estás haciendo en tu nombre, sino que dice que estás anunciando el perdón de pecado, el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Yo pues vengo y le digo, en el nombre de Jesús, te motivo, que te insto, te pido que te arrepientas y reconozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Entonces, cuando nosotros ponemos ese sello de que en el nombre de Jesucristo venimos a predicar ese evangelio, entonces eso tiene gran poder. Y es la manera correcta como tenemos que hacerlo. Esta predicación comenzó en Jerusalén y dice hace más de 2000 años y se extendió a todo el mundo y nadie la va a parar hasta la segunda venida de Jesucristo. Una vez que Jesucristo comenzó a predicar de este evangelio del arrepentimiento y la salvación, entonces ese evangelio se va a seguir predicando hasta el último día, hasta la segunda venida de Jesucristo. Hasta ahí vamos a tener la oportunidad de poder escuchar el evangelio de Cristo y podernos arrepentir, porque bien sabemos que una vez que Cristo venga, va a arrebatar, la iglesia va a ser arrebatada, va a ser reunida allá en el cielo con Jesucristo, y aquí en la tierra va a comenzar un tiempo de tribulación. Ya no va a ser de la misma forma la predicación del evangelio. Va a tener otra tónica, va a tener otra forma de poder tener una oportunidad de salvarse ahí en medio de la tribulación. Es importante que debemos tomar muy en cuenta que esta predicación debe ser en el nombre de Jesucristo y que esta grande oportunidad la vamos a tener hasta la segunda venida de Jesucristo. Gloria a Dios. Veamos la tercera cita. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto, dice, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice todos, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Muy interesante. Mira ahí a Pablo predicando ahí en el aeropuerto. Se me enreda la lengua con esa palabra. Pero era un lugar donde en realidad se reunían todos los atenienses a escuchar palabras de sabiduría, palabras de filosofía. Pero Pablo viene y les aprovecha el tema en el cual ellos vivían ahí en los templos donde ellos se reunían. El tema aquí era el asunto de la idolatría. La ignorancia a la que Pablo se refería era la idolatría en la que el pueblo de Atenas se encontraba, pero de allí se tomó para presentarles el evangelio de Jesucristo. Esa ignorancia era en realidad la idolatría en que vivía el pueblo ateniense. O sea, ellos tenían imágenes para todos los dioses que se les podía imaginar en la cabeza. Y tenían a uno, ahí tenían un altar, ahí tenían una edificación
que decía al Dios no conocido. Entonces Pablo aprovecha esa reverencia que tenían a aquel Dios no conocido para poderles presentar a Jesucristo. Qué interesante, mire qué habilidad la de Pablo para aprovechar eso que ellos estaban cometiendo, que era el error de la idolatría. Imagínate que Pablo aprovecha eso para poderles enseñar de Jesucristo, acompañado a la predicación del arrepentimiento y perdón de pecados, debe ir la predicación del juicio final. O sea, aquí las cosas, una vez que le predica a la gente uno la palabra del Señor y le motiva a que ellos se arrepientan y que pidan perdón por sus pecados, también debemos ser claros en este sentido, porque va a haber un juicio final, va a haber como quien dice, una conclusión, un final de todo esto. Y en realidad ese final es el juicio que va a haber al final de los tiempos. Entonces, si una persona no se arrepiente, no pide perdón por sus pecados, no viene a Jesucristo, pues va a ser juzgado en el fin de los tiempos. Y eso no conviene a nadie. Por eso el Señor le pide que a todos, dice, procedan al arrepentimiento. Y aquí hay algo muy importante que notar. La predicación del arrepentimiento y perdón de pecados tiene poder por la resurrección de Jesucristo. Cuando nosotros predicamos del arrepentimiento y el perdón de los pecados, debemos de saber que esta predicación le da poder el hecho de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. O sea, por medio de esa resurrección de Jesucristo, el evangelio de él tiene poder. Entonces, cuando nosotros hacemos la predicación del evangelio, estamos predicando algo legítimo, algo que tiene poder, algo que es reconocido delante del Padre por medio de Jesucristo. Así que no temamos y prediquemos el evangelio de Cristo. Prediquémoslo con energía, con fuerza y con toda la verdad, que tenemos que arrepentirnos. Dice que todos procedan al arrepentimiento. De ahí, como dice el versículo 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, dice, que se arrepientan, a todos los hombres en todo lugar, hombres, mujeres, ¿verdad? Ya todos los que tienen el conocimiento del bien y el mal tienen que arrepentirse. Ya aquí en Honduras y en todos los países del mundo tienen que proceder al arrepentimiento. Aquí no hay una opción, otra opción más que arrepentirnos y reconocer a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Veamos la siguiente cita. Lucas capítulo 13 dice, versículo del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, dice, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, dice, todos pereceréis igualmente. Ahí aparece una imagen de uno de los relatos que hace Jesucristo, de unos hombres en Jerusalén, en tiempo de que estaban totalmente alejados del Señor. Y una torre viene y cae sobre 18 personas de estos. Y la gente podía decir, esos eran los más malos, por eso merecían ese castigo, de que esa torre les cayera encima. Pero el Señor viene y pone dos ejemplos aquí, de los de la torre de Siloé y también de aquellos galileos muertos por Pilato, por cuestiones que él había juzgado por gente mala. Entonces bien, el Señor dice, ¿ustedes creen que
estos por ser más malos, por tener más delitos, ¿cómo se llama? Merecían esto. El Señor viene y les aclara, les dice, no, aquí la cuestión es lo siguiente, todos tienen que arrepentirse, todos tienen que proceder al arrepentimiento. O sea, no podemos venir y decir nosotros, es que aquel por ser más malo es que tiene que arrepentirse. Si yo no le hago daño a nadie, yo no tengo vicio, yo no hago esto, yo no engaño a mi esposa, y comienzan a darse un listado de gente buena que no necesita el perdón de Dios. ¡Qué gran error! El Señor Jesucristo le dice, no, aquí todos tienen que proceder al arrepentimiento. Aquí lo que vemos nosotros es lo siguiente. En este párrafo bíblico, lo que quería decir Jesús es que no es por el grado de nuestras malas acciones que necesitamos de arrepentimiento, sino más bien es que todos necesitamos arrepentirnos. Por lo que les decía, hay algunos que se justifican a sí mismos y dicen, no, si yo no soy malo, yo no hago lo que ese hombre hacía, yo no hago lo que esa mujer hacía. Y comienzan a justificarse de decir, dentro de sí, es que yo no necesito arrepentimiento, yo no necesito ir a una iglesia, si yo soy gente buena. No, aquí el Señor dice, todos necesitan arrepentirse. Todos tenemos que proceder al arrepentimiento. Debemos entenderlo desde este punto de vista. Dios nos está presentando una oportunidad. Aquellos que la quieran tomar van a ser salvos. Aquellos que no quieran tomar esta grande oportunidad van a ser juzgados en un juicio final. Y eso no le conviene a ninguno. Debemos proceder al arrepentimiento. No te creas tan bueno solamente Dios. Todos necesitamos arrepentirnos. La siguiente cita está en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Mira lo que dice esta cita. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Mira, qué imagen esa. Dice, el que encubre sus pecados, aquellos que de repente no quieren recoger la basura y para poder terminar rápido lo que hacen es levantar la alfombra y meter toda la suciedad abajo para que, según ellos, nadie se va a dar cuenta. Y un día alguien va a levantar esa alfombra y va a descubrir toda la suciedad oculta ahí. Dice la palabra que el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. El mantener oculto nuestros pecados nos trae miseria. Si tratamos de interpretar un poco esto, dice que el mantener ocultos nuestros pecados nos trae miseria, porque dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Nos trae estancamiento. Cuando tú quieres esconder un pecado, quieres tratar de engañar a los que tienes a tu alrededor, ¿qué haces? Si Dios no puede ser burlado. Dios todo lo ve, los ojos del Señor están sobre todos, viendo a los buenos y a los malos. ¿Cuáles son nuestras acciones? Entonces de nada nos sirve estar queriendo encubrir un pecado. Dice la palabra aquí en Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero qué hermoso la segunda parte de este versículo que dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar nuestros pecados es lo que procede después del arrepentimiento. O sea, yo debo de sentir arrepentimiento en mi corazón. No hay otra manera de describir el arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es con la mente, sino que es con el corazón. Debe de sentir uno ese dolor por haber cometido pecado, por haber estado alejado de Dios. Entonces el arrepentimiento, después del arrepentimiento, confesar nuestro pecado es lo que procede después del arrepentimiento. Entonces yo dice que confieso delante del Señor. Le digo, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por todos mis pecados. Y tú comienzas a traerlos ahí. En el momento que tú estás aceptando a Cristo, tú los traes a tu mente, los traes a tu corazón, porque los estás sintiendo ahí y le dices al Señor,
yo te pido perdón por todos estos pecados. El Señor acepta esa confesión tuya porque tú lo estás sintiendo en tu corazón. El arrepentimiento debe de sentirse en el corazón. Una vez que sientes eso, entonces puedes proceder a confesar tus pecados. A confesar tus pecados. Eso es lo que continúa. Después de haber confesado ese nuestro pecado, debemos proponer en nuestro corazón apartarnos de ellos para alcanzar misericordia de parte de Dios. ¿Qué dice la segunda parte de nuestro versículo? Dice, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, hay que confesarlo, pero no nos quedamos ahí, sino que yo, dice, me aparto. Padre, yo te pido perdón por todos mis pecados. Y decido en mi corazón apartarme de este pecado. Yo decido, no podemos nosotros decir, bueno, ya acepté a Cristo, ahora yo soy una nueva criatura y ya no me van a dar ganas de pecar. Eso es mentira. Mientras estemos en la carne, en realidad vamos a ser tentados, vamos a ser atraídos por nuestra propia concupiscencia. Entonces, aquí lo que cabe es decidir. Yo decido no pecar. Cuando yo vengo y me he arrepentido y confieso, lo que sigue es decidir en mi corazón apartarme de esos pecados. Ese es, como quien dice, el procedimiento para que una persona sea salva. Se escucha el evangelio, se arrepiente, confiesa sus pecados, pide perdón por ellos y después decide que apartarse de esos pecados y comenzar una nueva vida en Cristo. Ese es, como quien dice, el proceder para que una persona reconozca a Cristo. Mira el siguiente versículo, Mateo 3:2, diciendo, aquí hay 3 versículos que vamos a ver, ¿verdad? Mateo 3:2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, lo que les hablaba al principio, el Señor Jesucristo predicando esto, que ¿cómo se llama? El reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista estaba predicando acá, estaba diciéndoles, ya pronto van a escuchar ustedes el evangelio de Jesucristo. Y mira lo que sucede ahí. Mira lo que sucede. En el versículo 8 de Mateo 3 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, es la manera en la cual nosotros demostramos al mundo, porque de Dios no podemos ocultar nada, pero al mundo tenemos que mostrar que nosotros estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento se muestra a través de los frutos que se dan en la nueva vida en Cristo. O sea, ya después de haber aceptado a Jesucristo, comienzas a dar frutos en esa vida. Y dice, y estos tienen que ver en nuestra relación con Dios. O sea, cuánto yo amo a Dios, cuánto lo respeto, cuánto temor tengo a Dios, cuánto lo busco yo. Esos son frutos en relación a Dios. O sea, frutos en relación a Dios. Y dice, y con la gente que tenemos a nuestro alrededor. O sea, y esto es lo mayor, porque como les decía al principio, no, de Dios nosotros no podemos escapar, de Dios, a Dios no lo podemos engañar, Dios sabe todo. Ahora, la gente que está a nuestro alrededor es con la que tenemos que mostrar nosotros esos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles serían esos frutos dignos de arrepentimiento? Pues sería el perdón, el amor, la comprensión, el acuerdo. Todas esas cuestiones son frutos dignos de arrepentimiento. Tener paciencia con la gente. Todo eso son frutos dignos de arrepentimiento. Tratar bien a las personas, hablarles con respeto. Eso significa tener frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, vemos nosotros que estos frutos en su mayoría se van a dar con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Porque muchos creen que los frutos dignos de arrepentimiento es ir a la iglesia, es orar, es ayunar. Esas son tus devociones. Los frutos dignos de arrepentimiento tienen que ver en relación al comportamiento con la gente que tienes a tu alrededor. Amarlos,
perdonarlos, tratarlos bien, a pesar de. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Y mira lo que dice el versículo número 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Hay una condena para todos aquellos que nunca dieron frutos dignos de arrepentimiento. Y en lugar de eso, dice, fueron falsos en toda su manera de vivir. Por algo el Señor decía, por sus frutos los conoceréis. También recordemos que el trigo y la cizaña estarán juntos, crecerán juntos hasta el fin. Por sus frutos los conoceréis. Las iglesias a veces están llenas de personas, pero nosotros no sabemos quiénes en realidad están siguiendo y sirviendo al Señor de todo corazón. Pero hay una señal que el Señor nos muestra y nos dice, por sus frutos los conoceréis. Y yo no estoy aquí para decirte, tú tienes que ir a hacer una evaluación de tu iglesia, a ver quiénes están dando frutos y quiénes no. Pero eso a nosotros, sin ir a caer en este pecado de ir a juzgar a las personas, nos da a nosotros la pauta para decir dentro de nosotros si esta persona está siguiendo a Cristo o no. Por sus frutos los conoceréis. Alguien que profesa decir ser cristiano, pero es una persona que de repente no trata bien a las personas, que en realidad le miente a las personas, que en realidad está dentro de un pecado, nosotros podemos decir no hay frutos en esa persona. Que es una persona que no colabora, es una persona que no ayuda en las actividades y en las cosas que tiene la iglesia donde él se congrega. No hay frutos de ninguna manera. Entonces podemos nosotros definir, pero sin ir a juzgar, sin ir a decir, no, es que este está perdido. Nosotros no somos quienes para hacer eso. Pero el Señor Jesucristo nos da esa gran señal. Por sus frutos los conoceréis. Y recuerde, el trigo y la cizaña van a caminar juntos todo el tiempo hasta el fin del mundo. Allá el Señor va a hacer la separación, no nosotros. Nosotros no tenemos la autoridad, nosotros no tenemos en realidad esa función de ir a apartar. No, eso dice el Señor, déjenlo crecer junto. Al final va a haber un juicio. Qué interesante. Veamos el capítulo, el último versículo de este segundo tema, el arrepentimiento. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. O sea, lo que hemos venido diciendo. Primero te arrepientes y después te conviertes. No puede haber conversión si no hay arrepentimiento. Y dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Después del arrepentimiento debe de proceder una conversión. Desde el momento que confesamos nuestros pecados y decidimos apartarnos de ellos. Y qué interesante. Una conversión desde el momento que confesamos nuestros pecados y decidimos apartarnos de ellos. Debe proceder esa conversión. Después de nosotros arrepentirnos, tiene que haber un cambio en nuestras vidas que demuestre que nosotros somos hijos de Dios. Los tiempos de refrigerio es la bendición que Dios ofrece a sus hijos. Cuando aprenden a andar en sus caminos. Cuando aprenden a andar en sus caminos. Aprenden es ahí. Yo pues escribí ahí aprender. Pero es cuando aprenden a andar en sus caminos. Ejemplo, paz, prosperidad, liberación, salud, gozo, amor. Todas estas cosas son tiempos de refrigerio. Son bendiciones que vienen a los hijos de Dios. Pero debemos nosotros en realidad arrepentirnos. Debemos de convertirnos. Debemos de renunciar a nuestros pecados. Debemos de renunciar a nuestra pasada manera de vivir. Y debemos comenzar a vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en este segundo tema del discipulado.
Esperamos haya sido de provecho. Y quiero mostrarte ya para terminar la segunda tarea que les dejamos, ¿verdad? En este tema. Y se los quiero mostrar, ¿verdad? La tarea asignada para la siguiente clase es aprender de memoria la primera verdad fundamental de Asambleas de Dios. Ahí les he compartido yo las 16 verdades fundamentales de Asambleas de Dios. Pues para la próxima clase van a traer aprendido de memoria la primera de esas 16 verdades fundamentales de Asambleas de Dios. Y la segunda tarea asignada para la siguiente clase es completar la siguiente frase. Después del arrepentimiento viene y seguidamente el apartarse de para que vengan del Señor tiempos bueno, ahí completas esa frase y me la presentas en la siguiente clase. Que Dios te bendiga grande y poderosamente y esperamos verte en la tercera clase de este discipulado si el Señor así lo permite. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Amén y amén.